Red 0. Inquebrantable. Tras un desafortunado encuentro con el arzobispo de la Gula en la ciudad de Priestella, la vida de Subaru se convirtió en una auténtica pesadilla. Ahora, solo y con todo en su contra, decidió enfrentarse al mundo insensible que lo había rechazado. Subaru se embarcará en un viaje de introspección, intentando encontrar una razón por la que tuvo que sufrir tanto y si realmente no había otro camino a seguir. Capítulo 1. La estrella que jamás se apagará. Ha pasado tanto tiempo desde que vi la luz del sol. Tanto tiempo que casi olvidé su aspecto, ¿o acaso lo recuerdo? Creo que sí. O al menos mi mente lo cree. Durante tanto tiempo estuve encerrado, en esa celda, que algunas cosas, algunos conocimientos que eran tan fáciles de comprender, resultaron difíciles de siquiera imaginar. La luz del día. La calidez de otra persona. La simple sensación de seguridad y pertenencia. Estas cosas, que la mayoría daba por sentadas, ahora estaban irremediablemente fuera de mi alcance. Esa era la realidad en la que vivía, encerrado, aferrándome a la frágil esperanza de que algún día podría ser libre de nuevo. Desencadenado. Libre del dolor y la desesperación que, para entonces, habían nublado mi mente hasta el punto de no poder comprenderlo. Esperaba que alguien viniera. Que tal vez, solo tal vez, alguien me salvara de esta pesadilla. Pero nadie lo hizo. A nadie le importó. Y eso era algo que Subaru Natsuki tuvo que aceptar durante los últimos 2 meses. O quizás había sido más tiempo. Era difícil seguir el paso del tiempo sin la luz del día. La única forma de saberlo era a través de la rutina. Una rutina sombría que aprendí poco después de llegar a este infierno. El desayuno, aunque llamarlo así era, en el mejor de los casos, un malentendido, y en el peor, una grave ofensa. Pan viejo, a veces tan duro que sentía que se le iban a romper los dientes si intentaba morderlo. A veces, algo de carne, casi todos restos de quién sabe qué. El agua, al menos, era normal, sabrosa, más de lo que podía conseguir. Al menos parecía que la gente de aquí quería mantenerlo con vida. No era piedad, ni nada que pudiera imaginar. Era difícil decir por qué lo mantenían con vida a estas alturas. Aunque, siendo sinceros, a veces moría y luego regresaba, solo un par de segundos antes de esa misma muerte. Todo ese sufrimiento por culpa de esa maldita cosa que poseía. Una cosa que le fue dada la primera vez que vino a este mundo. Regreso por muerte. Esa habilidad era poderosa, aunque usarla era una pesadilla. Aún así, le permitía lograr cosas imposibles con su frágil cuerpo y su incapacidad para la mayoría de las habilidades de combate. Aún así, sin ningún potencial real, al menos en su mente pequeña y engañosa, logró mucho más de lo que la mayoría debería ser capaz, pero esto también tuvo un precio. Después de todo, al final, se metió en un lío, y antes de darse cuenta, ya era demasiado tarde. Durante los últimos días, Subaru no había podido dormir bien. Si realmente podía considerar dormir tumbado en el frío suelo de la celda, era incómodo. La celda estaba oscura. No había cama ni escritorio, ni siquiera una silla, solo una pequeña celda de piedra, oscura y un poco húmeda, donde solo una antorcha en el exterior apenas iluminaba la oscuridad circundante. Observar las sombras danzantes proyectadas por las llamas era el único entretenimiento que encontraba en ese lugar, pero incluso eso se había vuelto aburrido con el tiempo. Al menos era mejor que la rutina diaria de interrogatorios a los que era sometido antes. Algo que últimamente ya no ocurría. Durante los últimos días, Subaru, por primera vez desde que se encontró en esta celda, se sintió verdaderamente solo. Sin amigos, sin enemigos, sin torturadores de ningún tipo. Solo soledad, algo a lo que ya estaba realmente acostumbrado, e incluso en este lugar lo encontraba bastante relajante. El silencio tenía sus beneficios. Te permitía sentarte y reflexionar sobre tu vida y las decisiones que tomaste. Algo que asustó a Subaru al principio ahora se ha convertido en parte de su rutina diaria. Durante los últimos días, no pudo evitar pensar en la vida que llevaba antes de terminar en este lugar. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Acaso consideré si algo estaba bien o no, o simplemente lo creí ciegamente, solo para terminar herido al final del camino? Susurró Subaru con calma. Pensar en esto no ayudará. No ayudará en absoluto, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Hay algo que pueda hacer, algo en absoluto? Susurró Subaru una vez más, aunque esta vez más alto, no lo suficiente como para que nadie más que él lo oyera. Eso era lo que Subaru contemplaba últimamente, tratando lentamente de aceptar la posición en la que se encontraba. El arzobispo del orgullo, ese era el título que le otorgaban.
Y los que sí lo hicieron, esos realmente le dolieron el corazón y el alma. Aquellos que le importaban, aquellos a quienes amaba por encima de todo, y al final, esas mismas personas, lo condenaron a este destino. ¡Qué cruel giro del destino! Subaru no pudo evitar sonreír al pensarlo. El destino, ¡ay, cómo le encantaba fastidiarlo! Al fin y al cabo, cuanto podía. Subaru sentía que, hiciera lo que hiciera, sin importar el sacrificio que hiciera, no era más que un saco de boxeo del mundo, alguien que necesitaba ser atormentado, como si el mundo mismo hubiera decidido odiarlo, a él en particular. ¿Pero por qué? Esa pregunta resonó en su mente tantas veces que ya no podía contarlas, y al final, la única respuesta fue el silencio, pero esta vez, esta única vez, la respuesta sería diferente. Fue porque no me respetaba a mí mismo, ¿verdad? Al final, esa fue la causa de mi dolor, Subaru suplicó y lloró durante mucho tiempo, pidiendo clemencia a quienes no tenían nada que dar. No era fácil sobrevivir a los interrogatorios. Cada uno conllevaba sus propios peligros, y lo peor era que, en algunos casos, tuvo que repetirlos, pero no del todo. Su autoridad, el poder que le fue otorgado desde que llegó a este mundo maldito, empezó a fallar, y no pudo encontrar un momento más terrible para hacerlo. Antes tenía días para salvarse de la muerte, pero ahora apenas tenía un par de segundos, 5, 10, tal vez 15 como mucho. En ese tiempo, cuando los interrogadores se volvían demasiado duros, tuvo que actuar con rapidez. Rogar, esquivar, fingir, mentir, lo que fuera que le permitiera sobrevivir. Pero era agotador, muy agotador. Casi todos los días desde que llegó a este lugar, fue torturado, día tras día, le hicieron las mismas preguntas, lo menospreciaron, lo trataron como basura. Fue una auténtica pesadilla, pero como todo en su vida, Subaru logró adaptarse, enfocar su mente y encontrar algún tipo de consuelo. Pero incluso ese pequeño rayo de luz que se aferraba, esa última luz de esperanza, se había extinguido y se había desvanecido en la oscuridad para no volver a aparecer. Al menos eso pensaba. Había renunciado a la idea de que alguien de su antiguo bando viniera a salvarlo. Al final, después de todo, estaba realmente solo. Ni siquiera Satella, dispuesta a lanzarle confesiones una tras otra, apareció ni una sola vez en todos los bucles o sueños que tuvo desde el momento de su encarcelamiento. Se cortó la conexión entre ellos. De ser así, la autoridad de la gula era aún más aterradora de lo que podía sospechar. Su contrato con Beatrice, su conexión con Satella, todo lo que tenía. Arrebatado con un dedo. ¿Qué tan jodidamente patético es eso? Subaru solo pudo reír entre dientes. Después de todo, todo el fiasco en el que se encontraba podría describirse como una especie de comedia negra de mierda. Después de todo lo que había hecho, eso era lo que le esperaba. La maldita celda y la tortura, el infierno. Ahora solo quedaba la celda. Porque durante los últimos días lo habían dejado solo. Sinceramente, no le sorprendía. Algunos de los que habían venido últimamente ni siquiera venían a la celda. Demonios, oía a algunos acercarse a él solo para vomitar en cuanto se acercaban. No estaba seguro de si era por el olor o por su estado general. ¿De verdad era tan asqueroso en ese momento? Demonios, por un lado quería ver, pero por otro le daba miedo lo que se encontraría en el espejo. Y así, hoy era otro día de paz, sin visitas aparte de uno de los guardias que se acercó a la entrada de la celda y tiró algo de comida dentro, derramándola de la tabla de madera sobre la que estaba colocada antes, pero aún así, algo estaba al alcance de sus manos, las manos encadenadas al suelo. En ese momento, sentado en la oscuridad, Subaru no podía evitar lamentarse por el trato que recibía. Sin embargo, la ausencia de tortura le daba al menos una mínima tranquilidad, y poco a poco comenzó a planear algo que antes ni siquiera creía posible. El plan de escape no era fácil de elaborar, y aún más difícil si tomaba en cuenta, que su única habilidad resultó ser que ya no funcionaba, o peor aún, que funcionaba de tal manera que cualquier error mayor lo castigaría con un ciclo interminable de muerte. Ese tipo de cosas lo dejaban sin aliento, pero al final seguía planeando, y esa noche en particular, encontró algo que tal vez podría ayudarlo a escapar de ese bucle sin fin. La salvación no llegó con rostro ni bendición. Era algo más, algo que ya habitaba en su interior desde hacía tiempo. Durante las noches de sufrimiento, a veces se manifestaba, esperando ser liberado, algo oscuro, incluso maligno. Albergando su alma, algo que conocía muy bien. Después de todo, Subaru no era tan indefenso como le gustaba definirse. Después de todo, en lo más profundo de su ser había algo que odiaba, algo que le repugnaba, pero nada más.
La autoridad de la pereza que recibió tras la derrota de Petelesgue era un poder terrible que no le sirvió de mucho, pero cuando realmente importaba, le permitió salvar a la mujer que apreciaba profundamente, pero aún ocupaba ese lugar. De eso Subaru ya no estaba seguro. Al final, cuando uno tiene tanto tiempo para pensar solo en su propia vida, puede llegar a algunas conclusiones. Al final, ¿le importó alguna vez? Hasta cierto punto, tal vez, pero ¿era amor? No estaba seguro. Eran amigos, aunque esperaba algo más, pero ella ni siquiera entendía el concepto en sí, y si lo entendía, ¿qué clase de respuesta podría obtener? Al final, ¿realmente importa ahora? Ahora mismo no es momento de pensar en esas cosas, así que se forzó a sí mismo con determinación y una vez más recurrió a la única arma que posiblemente tenía a su disposición. Pero aún así, la respuesta no llegó. Lo sentía retorciéndose en su interior, pero seguía sin poder invocarlo. Antes de que fuera capaz de al menos invocar ese poder para que lo ayudara, incluso a un alto precio, a veces encontraba su utilidad. Era curioso, en cierto modo, que incluso ese poder maldito se negara a salir. ¿Tenía algún significado? ¿Acaso el poder de la autoridad estaba disgustado con lo que se había convertido? Quizás había algo más en juego. Era difícil decirlo. Subaru no tenía ni idea de cómo se suponía que funcionaban las autoridades. En cierto modo, eran como bendiciones divinas, pero incluso después no las comprendió del todo. Después de todo, no las tenía. La autoridad, al menos, la comprendía en cierta medida. Podía sentirla en su interior e invocarla, pero ahora, incluso cuando lo intentaba, no obtenía respuesta a sus súplicas. Así que, como tantas otras veces, simplemente dejó caer su cuerpo al suelo una vez más y se quedó allí tendido, mirando a un lado, a una pared decorada solo con pequeñas sombras danzantes proyectadas por la luz de una antorcha cercana. Así que ni los perezosos sirven ya, mierda, ¿y ahora qué? ¿Qué más tengo? Subaru suspiró. El suelo frío era incómodo. Aún así, le permitía calmar sus pensamientos ardientes. Era reconfortante, en cierto sentido enfermizo, pero ya no podía relajarse. Y de nuevo, aunque no supo decir con certeza por qué, sintió una cálida sensación envolver lentamente sus ojos, descendiendo lentamente por sus mejillas. ¿Otra vez con el llanto, Cuando ayudó, maldita sea. Concéntrate, concéntrate. ¿Qué más tengo? ¿Qué hay realmente ahí que pueda apoyarme? ¿Hay algo más? Nada. Su mente era un torbellino de emociones. Rabia, odio y miedo, todas fluyendo juntas, creando una cacofonía encerrada en el espacio de su mente. Cada uno de ellos lo destrozaba lentamente con una interminable sensación de fatalidad, o algo aún peor. Después de todo, no era alguien capaz de morir, al menos no para siempre. Pero si alguna vez lo condenaban a muerte, intentaban quemarlo vivo o ejecutarlo, ¿qué ocurriría? Quedaría atrapado así, para siempre jamás. En un ciclo interminable de muerte y cosas así, eso lo aterrorizaba profundamente. Cuando Subaru empezó a planear su escape hace un par de días, cuando la situación se calmó lo suficiente como para concentrarse en algo más que sobrevivir de interrogatorio en interrogatorio, estaba realmente perdido. Al final, decidió probar la pereza, pero por alguna razón, esta ya no parecía responder a su llamada, y la misma sensación que tenía al intentar invocarla también cambió. Antes, sentía una especie de asfixia al principio, que al cabo de un momento se convirtió en algo que solo podía describir como llamas extendiéndose por todo su cuerpo, pero ahora, era reconfortante. Era cálida, extendiéndose lentamente desde su corazón a cada miembro. Se sentía bien, demasiado bien. Pero había algo más. Tiene que haberlo. O incluso las autoridades en sus manos no son más que una broma. Quizás lo estoy usando mal. Quizás deba concentrarme más. O quizás, solo quizás, realmente no hay esperanza. Subaru simplemente cerró los ojos, respiró hondo y exhaló lentamente, intentando calmar la tormenta de sus pensamientos. Había una cosa más, algo, lo único que quedaba de los días pasados, y lentamente, Subaru levantó la mano y, mirando su palma abierta, intentó enfocar, aunque era difícil de ver. Seguía ahí, ¿no? Solo restos, pero aún así, al final, Gula quizá no se lo llevó todo, en su mano, había un pequeño remolino de maná, blanco mezclado con rosa, apenas visible, pero aún allí. Era un remanente de la totalidad, solo un remanente de lo que una vez fue una hermosa conexión. Su contrato con el espíritu que ocupa un lugar especial en su corazón. Pero lo terrible era que solo era una parte de una totalidad. No entendía por qué seguía ahí.
Después de que Gula lo atrapara, su contrato se rompió, pero aún quedaba algo, una pequeña parte. No estaba seguro de si Beatrice también tenía parte de ello, pero de ser así, habría venido a investigar algo así, no. Se quedó con él, solo con él, porque solo él lo recuerda. El último recuerdo del pasado olvidado. La última conexión de la vida que tuvo. El último llanto de un sueño que no será. El primer paso de su nuevo camino. Después de todo, los recuerdos son solo eso. No tienen valor real si son solo fantasmas de lo que fue y nunca volverá a ser. Dicho esto, Subaru comenzó a cerrar lentamente el puño. Por la presente declaro que el contrato entre mí, Natsuki Subaru, y el gran espíritu del Yin, Beatrice, se rompe de una vez por todas, y con eso, cerró el puño como para extinguir lo último que guardaba algún parecido con su pasado. Y con los ojos encendidos por una renovada determinación, se concentró. Y así, lenta pero firmemente, la celda que se había convertido en su hogar comenzó a iluminarse. Lentamente, luces de diferentes colores comenzaron a aparecer. La celda que antes estaba envuelta en oscuridad se volvió cada vez más brillante hasta que las sombras que lo rodeaban se disiparon. Retrocediendo a donde pertenecían. Los sintió, tantos pequeños seres hechos de luz, de maná que su cuerpo ansiaba. Y con eso, Subaru logró sonreír. Después de todo, incluso en los días más oscuros, siempre hay esperanza, aunque, como la mayoría de las cosas en la vida, puede ser incierta, pero así es el camino de la vida. Así pensó Subaru, una vez más, como tantas otras veces. Se enfrentará a la crueldad del destino.